Hola, ¿cómo están? Les voy a mostrar en este video datos impactantes de destrucción de empleo privado en la Argentina, comparando la crisis del último año y medio de la gestión de Mauricio Macri con la destrucción de empleo en los últimos meses como consecuencia de la pandemia y la cuarentena. Evidentemente, la Argentina es un caso excepcional en el mundo, en el cual la pandemia y la cuarentena, las restricciones que aplicaron cada uno de los países, impactaron fuertemente sobre el empleo privado, pero Argentina ya venía en una trayectoria de casi 2 años de recesión con una enorme destrucción de empleo privado. A eso se le sumó la destrucción también enorme de los últimos meses como consecuencia del impacto de la pandemia. Los datos son muy fuertes porque muestran además que el empleo público de la nación, provincias y municipios, en todas las crisis últimas, en la crisis de la era Macri e incluso en la crisis de la pandemia, no ha sufrido ningún tipo de ajuste. Es decir, el empleo público incluso ha tenido un incremento de personal en medio de la crisis, con lo cual todo el derrumbe del empleo se produjo en el sector privado en sus diversas variantes. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden suscribirse a Plan MTV, nuestro canal de YouTube, y les sugiero que activen la campanita de notificaciones para ser los primeros que puedan acceder a mirar los videos que subimos todas las semanas. También, si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial. Y les recomendamos, como siempre, que consulten nuestro sitio web planm.com.ar, donde tienen todos estos informes de manera detallada con gráficos y estadísticas. Ahora sí, comencemos. Quiero que vean estos números de destrucción de empleo que viene acumulando la economía en los últimos 2 años y desde la pandemia, desde la cuarentena. Cómo estamos en una situación crítica que desde mi punto de vista debe llevar al presidente a poner esto como primera prioridad. Cómo hace esta economía en algún momento, cuanto antes, para empezar a recuperar una cantidad impresionante de puestos de trabajo formales en blanco que se han destruido en los últimos 2 años y siguió destruyéndose y se aceleró esa destrucción en los últimos meses. De hecho, Alberto Fernández fue votado con el mandato de sacar a esta economía de la recesión, de la destrucción de puestos de trabajo, de la pérdida del poder adquisitivo salarial, del fracaso económico de Macri. Y a poco de asumir, estalló la pandemia en el mundo, que tenía un impacto económico muy fuerte en todo el mundo, y en la Argentina, en una trayectoria de recesión que se venía, profundizó esa destrucción de puestos de trabajo. Fíjense los números, porque la verdad que son muy impactantes. Lo primero que vamos a mostrar estos son números oficiales, son números del Ministerio de Trabajo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino. Lo primero que vamos a mostrar es qué pasó con los trabajos asalariados en blanco, es decir, el trabajo en relación de dependencia del sector privado asalariado formal o en blanco. Esto es lo que venía en la economía argentina desde marzo de 2018, cuando estalla la crisis, la devaluación y la recesión de Macri. Desde marzo de 2018, que había 6.322.588 puestos de trabajo asalariados en blanco, se terminó en diciembre del 2019 con 6.019.228. Es decir que se destruyeron en poco más de un año y medio, entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, más de 303.000 empleos de los de mejor calidad, en relación de dependencia, asalariados formales. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó ahora con la pandemia? Sobre esa destrucción de puestos de trabajo muy fuerte que tenía la economía por la crisis de Macri, se sumó la pandemia y la cuarentena, y eso produjo de febrero 2020 a mayo 2020, en 3 meses, marzo, abril y mayo con impacto pleno de la cuarentena,
una destrucción adicional de 224.000 empleos asalariados formales o en blanco. Se pasó de 6.026.399 empleos en febrero. Había una levísima recuperación entre diciembre y febrero. Se pasó a 5.802.399 empleos asalariados en blanco registrados en mayo último del sistema previsional argentino. Es decir, que se perdieron a los 303.000 puestos de trabajo que se habían perdido en un año y medio del final del gobierno de Macri, se perdieron adicionalmente otros 224.000 puestos de trabajo en relación de dependencia en blanco en los 3 meses de impacto de la cuarentena. En este gráfico donde se ve claramente, esta es la caída, este es el empleo total, ¿no? Las barritas son la variación mensual del empleo. Si es para arriba se crea en términos netos, si es para abajo se destruye. Pero el empleo total registrado en blanco, hay 6 millones promedio de trabajadores, ahora estamos en 5.800.000 asalariados en blanco, esa es toda la fuerza laboral en relación de dependencia del sector privado formal de la Argentina. Fíjense, la destrucción de empleo del 2014, se recupera la destrucción de empleo de la recesión del 2016, el primer año de Macri, después hay una recuperación, se llega a un pico de empleo asalariado formal, pero desde la crisis de marzo, abril de 2018, hay un derrumbe, se pierden 300.000 puestos de trabajo hasta diciembre del 2019. Y sobre eso, más allá de la leve recuperación en el verano, se viene el derrumbe de la pandemia y la cuarentena. De hecho, la mayor destrucción de puestos de trabajo se produjo en abril, donde está el grueso de esos 224.000 puestos de trabajo asalariados formales que se destruyeron en los últimos meses. Entonces estamos en una crisis total del empleo, total del empleo. Veníamos en una economía, en una fuerte recesión, que había destruido récord de empleo asalariado formal, y vino la pandemia y la cuarentena que en 3 meses destruyeron todavía una cantidad enorme de empleo asalariado formal, más de 200.000 puestos de trabajo. ¿Qué pasa con el empleo total? Esto es también de los registros del CIPA, porque el empleo total es el empleo asalariado en relación de dependencia, y a eso le tenés que sumar en el sector privado empleo formal que está registrado, pero que no es en relación de dependencia, que no es asalariado. Básicamente estamos hablando de sumarle a los asalariados del sector privado los monotributistas, los autónomos y las empleadas en casa de familia. Esto también los tenemos de los registros oficiales del CIPA. Bueno, ¿qué pasó con ese empleo formal total? Ya no solamente con los que trabajan en relación de dependencia, sino con todo el empleo que tenemos registrado en el sistema previsional argentino. Bueno, fíjense, entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, la crisis Macri, hubo una pérdida de 314.500 puestos de trabajo formales totales. Los 303.000 asalariados, más algunos más independientes, cuentapropistas registrados. Esto era el momento donde decían en el gobierno de Macri, bueno, se están destruyendo puestos asalariados en relación de dependencia, pero hay gente que empieza a hacer otras cosas, es monotributista, se pone una cervecería y demás. Bueno, atención que estabas destruyendo los puestos, si se quiere, de mayor calidad, los de relación de dependencia asalariados, y ni siquiera los podías compensar con el que perdía el empleo y se ponía, qué sé yo, un Uber, o se hacía un monotributo para hacer algunas changas y demás. Pero el grueso de la destrucción en la era Macri fueron empleos asalariados en blanco formales. Bueno, ¿qué pasó en los últimos meses? Fíjense que el total de empleados asalariados formales en febrero del 2020 estaban 8.900.000 personas, un poquito más de 8.900.000, y en mayo de 2020 cayó ese empleo formal total a menos de 8.500.000, con lo cual en los últimos 3 meses se destruyeron 408.599 empleos
formales en el sector privado. Insisto con esto, no es solamente los asalariados, sino que también estás hablando de cuentapropistas, monotributistas, autónomos, empleadas en casa doméstica. Es decir, habías destruido 314.000 en el último año y medio de Macri y a eso se le sumó más de 400.000 que se perdieron en los últimos 3 meses. Lo que está marcando esto, más allá de que pudo haberse incrementado fuertemente la informalidad de monotributistas, autónomos y empleadas en casa de familia, lo que está marcando es que la crisis no solamente ha sido brutal en términos del empleo asalariado formal en blanco, sino también de los cuentapropistas. Y seguramente mucho mayor de los que no están registrados en el SIPA y que no podemos saberlo porque no tenemos los datos actualmente. Ahora, ¿qué ha pasado con el empleo público, tanto en la crisis de Macri como en esta crisis? En los momentos de crisis en la Argentina, lo único que crece, lo único que no cae de manera brutal como el empleo privado, es el empleo público. Fíjense los números de empleo público que tenemos, también datos oficiales del Sistema Previsional Argentino. En marzo de 2018 había 3.128.200 empleados públicos en los 3 niveles de gobierno, nación, provincias y municipios. Lo que les quiero mostrar es que entre marzo de 2018 y diciembre del 2019, el empleo público durante la crisis de Macri, donde se destruyeron más de 300.000 puestos de trabajo asalariados en blanco, creció en 118.900 empleos. ¿Dónde? Bueno, fundamentalmente en provincias y municipios. Esto pasó con el empleo público en medio de una crisis y una recesión muy fuerte en el último año y medio del gobierno de Macri. Cuando vino el cambio de gobierno, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, hubo una caída de 65.000 empleos en el sector público. Y esto se produjo, como se producen en todos los cambios de gobierno, porque no solamente cambió el gobierno nacional, sino cambiaron muchos gobiernos provinciales, por ejemplo, provincia de Buenos Aires y otras provincias, y también municipales. ¿Y qué hacen los dirigentes políticos siempre que cambian de administración? Bueno, en general echan a los que pueden echar de la administración anterior y empiezan a incorporar lo de la administración que viene, sobre todo con el tema de los contratados. Y a partir de febrero de 2020 hasta mayo de 2020, en plena crisis de la pandemia y en plena crisis de la cuarentena, el empleo público aumentó en 20.300 empleos. Con lo cual, la crisis ha pegado de manera muy fuerte al empleo privado y el empleo público, tanto en la crisis de Macri como en la crisis que estamos viviendo actualmente, actúa, si se quiere, como amortiguador. No solamente no se reduce, sino que se incrementa. Son algunos datos para tener en cuenta la perspectiva de lo que está pasando en este momento en la Argentina. No solamente tenemos un problema de la crisis sanitaria terrible o de la economía que hay que lentamente ir abriendo y normalizando, sino que acá hay una destrucción enorme de puestos de trabajo que han ocurrido en los últimos 3 meses, que se suma a una destrucción enorme de puestos de trabajo que acumulaba esta economía en los últimos 2 años. Entonces, el desafío hacia adelante es muy, pero muy complejo. ¿Cómo haces para empezar a reactivar sectores intensivos en mano de obra, en empleo, que empiecen a mover la rueda de la economía? ¿Y cómo haces, obviamente, para que el sector público, no digo que puedas hacer algún tipo de ajuste en el sector público en medio de una economía que está en una profundísima recesión, pero cómo haces para que el sector público, en su necesidad de financiamiento, no esté ahogando permanentemente esa recuperación del sector privado que necesitas para recomponer no lo que se perdió solamente en los últimos 3 meses, sino que lo que se perdió también en los últimos 2 años, porque el desafío de la Argentina no es como en otros países del mundo, cómo salís de la catástrofe de la pandemia y de la cuarentena, sino cómo salís de la catástrofe de los últimos 3 meses, sumada a la catástrofe en la cual estaba sumergida esta economía en los últimos 2 años. Espero que les haya servido este video y les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal que está creciendo mucho, Plan M TV, y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en ver los videos que subimos todas las semanas. Chau, pásenla bien.